Pues, senador Antares Vázquez, decía la diputada Julieta Ramírez, posturas muy contradictorias del bloque opositor. ¿Cómo ha visto pues esta nueva andanada? Igual que con el tema del INE, primero no se toca, ahora sí se toca, ahora son chatarra las plantas de Iberdrola que ha adquirido el gobierno federal. Pues están exhibidos. Ante la gente queda muy claro cuál es el problema de la oposición. No tienen proyecto y se trata nada más de estar golpeando al presidente. Es importante destacar que desde que López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, expropió la industria eléctrica en los años 60, en la Constitución estaba asentado que solo la Comisión Federal de Electricidad podía generar, transmitir y vender energía eléctrica. Y que efectivamente, como el presidente decía, entre Salinas, ahí por las ramas, empezaron a darles entrada, y recordemos que actuaron de manera ilegal todo ese tiempo, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, hasta Peña Nieto, que hicieron la nefasta reforma energética, la Constitución, fue cuando legalizaron lo que ya estaba instalado. Les dieron todas las facilidades, es decir, les dieron tierras baratas. Acudieron a quienes, pues a los ejidatarios, y las patas bajísimas. Y luego ya no pueden usar sus tierras, pero aparte les prestaron dinero. Con la Banca de Desarrollo de México les prestaron dinero. En las primeras plantas eléctricas que ellos pusieron, el Estado mexicano les prestó 3 de cada 4 pesos de los de la inversión. Entonces, ¿cuál inversión extranjera? No fue así. Y luego, además, tenían el negocio garantizado porque ellos ni siquiera tuvieron que ir a buscar clientes, sino que ya CFE estaba obligada a comprarles toda su producción. Y entonces, por eso, Comisión Federal de Electricidad se fue chatarrizando porque apagaron sus centrales eléctricas, que tenían 191 centrales eléctricas, y se fueron apagando, empezando por las hidroeléctricas, que producen una gran cantidad de energía, y es energía limpia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esos ecologistas, esos que defienden la selva y todo eso, dicen que la energía hidroeléctrica no es energía limpia. Entonces, eso es lo que ellos digan, lo que sigan y lo que no, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues estuvieron con todos los privilegios, un negociazo súper redondo. Les dan tierras, les prestan dinero y les tiran la mano para recibir su chequezote. Y nosotros, los mexicanos y mexicanas, como nosotros hicimos nuestro contrato con la CFE, todas las reclamaciones de las fallas y de todo eran hacia la Comisión Federal de Electricidad, que estaba ya a punto de la quiebra cuando nosotros llegamos al gobierno. Fue entonces cuando se dieron cuenta de un montón de cosas, empezaron a aparecer también otros temas como los ductos, que CFE tenía que pagarles renta y que ni siquiera existían los ductos, y tonterías como esas para que dejaron en los huesos a la comisión. Aún, o sea, así, el presidente emitió un decreto porque los privados iban teniendo ya la mayor parte de la producción eléctrica nacional, y eso es muy riesgoso porque hay que recordar lo que hicieron esos mismos privados en España, su país de origen, cuando alcanzaron la mayor parte de la producción. Empezaron a encarecer la luz, y se provocó sobre todo en el 2021 una gran crisis energética en España, que la gente empezó hasta a prender leña en sus pisos, ¿verdad? Entonces, por eso el presidente emitió un decreto presidencial en que decía CFE 54% y privados 46%. Obvio que se ampararon y obviamente tumbaron el decreto presidencial. Entonces, el Congreso de la Unión hicimos la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica en mayo del 2021, y pues obviamente promovieron acciones de inconstitucionalidad y la Corte la paró hasta hace poco, más o menos un año, que la Corte no alcanzó la mayoría calificada, y entonces se declaró que sí es constitucional nuestra ley de la industria eléctrica, a pesar de que no pasó la reforma constitucional. Con esa ley se están haciendo las adecuaciones y comenzaron a rehabilitar las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad,
pero aún así, decía el presidente, hasta hoy teníamos el 39% de la producción. Eso es muy peligroso. Entonces, por eso se compraron esas empresas eléctricas. Ahora la oposición lo que pasa es que los agarró totalmente de sorpresa, y lo que dijo el presidente la semana pasada es, lo mantuvimos con sigilo porque si no nos lo echan a perder, y ya sabemos cómo. Entonces ahora sí que no se la esperaban, y entonces empiezan a reaccionar, no saben ni qué decir, empezaron a decir tonterías como que el presidente ahora cambió de opinión respecto a Iberdrola. ¿Por qué? No es cierto, que porque antes el presidente decía que Iberdrola estaban haciendo negocios sucios y que no, pues eso sigue siendo, nada más que ahora les compró las plantas y ahora serán de la nación, serán del pueblo de México, y entonces con esto se garantiza nuestra soberanía eléctrica y en general la soberanía energética, que ha sido tan importante, sobre todo en estos tiempos. Veamos lo que sucede en Europa ahora con la crisis de la guerra de Ucrania. Están todos los países de Europa ahora sí que en ascuas y pendiendo de un hilito porque no tienen soberanía energética. Dependían de Rusia, por ejemplo, para comprar el gas y una serie de cosas. Entonces, para nosotros es muy importante lo que se está haciendo, y tenemos un gran presidente que hizo una jugada maestra, y la pobre oposición no haya ni cómo levantarse, o sea, es un knockout tras otro. La verdad es que no saben ni cómo reaccionar y dicen puras tonterías, andan haciendo su aparente control de daños y salen a decir esas tonterías, ¿no? Son chatarra las plantas de CFE, ahora son chatarra también las de Iberdrola, pero no, es que es mejor lo privado, no, pero es que lo público no sirve, pero es que lo privado tampoco sirve. Así están, como no se toca y el INE sí se toca, efectivamente. Pura esquizofrenia panista.